Satanismo, Televisa y sus maestros. Desde 1970 existió un programador en un programa que acompañó cada fin de semana a las familias mexicanas. Se trataba de Siempre en Domingo, el cual contaba con la presencia de Raúl Velasco como presentador oficial. Raúl Velasco y su programa fue emblemático y este hombre tenía un tremendo poder. Él era una palanca que decidía quién era una estrella y quién se quedaría en el olvido del fracaso. Raúl Velasco tuvo una estrecha relación con el ocultismo, con el esoterismo. Raúl Velasco le dio gran difusión a Catemaco. Durante 1980 muchos políticos, y no solamente políticos mis amigos, y no solamente personas importantes, empresarias, no, muchos mexicanos, muchas personas comunes visitaban Catemaco gracias a la propaganda que Raúl Velasco le hacía en su programa Siempre en Domingo. Antes de continuar con este videoprograma, suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Si eres de esos fans de Closet, ya no lo seas más. Suscríbete al canal y toca la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hace unos días escribí un artículo sobre Raúl Velasco y la secta de la Gran Fraternidad Universal a la cual Raúl Velasco pertenecía. Y este fue el motivo, mis amigos, por el cual Raúl Velasco fue cesado de Televisa, porque estaba diciendo demasiado. Inclusive llegó a escribir varios libros de su doctrina y llegó a tener un programa donde él hablaba de esoterismo, y esto pues no les gustó a los productores, a los altos ejecutivos, y decidieron darle cuello a Raúl Velasco porque estaba exponiendo demasiado sus doctrinas, estaba exponiendo demasiado las doctrinas secretas de la élite, y en ese tiempo esto no les convenía a nadie que saliera a flote. Ahora todo el mundo lo sabe, pero en ese tiempo realmente era algo muy peligroso de revelar, no como ahora. Raúl Velasco tenía muchísimo poder. Su programa de Siempre en Domingo solía ser el debut musical de quienes después llegaban a convertirse en grandes celebridades, y en más de una ocasión Raúl Velasco tuvo varios desatinos que incomodaron al aire a sus invitados. Por ejemplo, Thalía fue una víctima de los comentarios poco acertados de Raúl Velasco, y a pesar de haberse sentido incómoda, la cantante se contuvo el llanto ante las cámaras. También el fallecido Joan Sebastián, este tratante de blancas, también lidió con el desplante del conductor, pero a diferencia de Thalía, el compositor sí se lo hizo ver cuando asistió a uno de los programas, no se quedó con las ganas. Y es que el intérprete iniciaba su carrera apenas cuando asistió al programa, y fue ahí cuando Raúl Velasco le llamó la atención por haberse atrevido a hacer playback en lugar de cantar vivo. A otro también que se lo zurró de lo lindo fue a Jorge Muñiz y a Gloria Trevi. Otro icónico momento del programa fue cuando Luis Miguel le coqueteó a Thalía durante su presentación, y el Sol propinó varios besos a la cantante de Amor a la Mexicana en una transmisión del programa desde Acapulco. Puro poder y puro narcisismo con Raúl Velasco, pero detrás de todo este éxito, entre comillas, se esconde un potente y peligroso culto satánico, que inclusive, mis amigos, y voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir porque no quiero que me quiten este video, y si quieres saber más a fondo, en la descripción de este video y en la cajita de comentarios te voy a dejar el link a mi blog para que leas el artículo completo. Pero tiene que ver con, tú sabes, comer carne de personas. Se dice que esta secta a la que pertenecía Raúl Velasco, y no solamente Raúl Velasco, mis amigos, muchos políticos, muchos famosos, incurrían en el canibalismo. Así es, tal como lo estás escuchando. Yo recomiendo discreción porque el tema sí es bastante fuerte. Y no solamente Raúl Velasco, mis amigos, también si tú googleas, si tú investigas un poco, notarás que también otros famosos como María Félix resulta que eran caníbales. ¿Te imaginas lo que esconden esos rostros perfectos? Estuve investigando mucho, y si este video tiene éxito voy a sacar un video, una segunda parte de María Félix Caníbal.
¿Y qué otras cosas enseñan en la secta de Raúl Velasco? Pues básicamente es otra religión para bobos donde te atrapan y te piden una mensualidad. En este caso, la secta cobra una mensualidad de 15,000 pesos al mes. Tienes que estar pagando 15,000 pesos al mes y presentar exámenes cada 2 meses. Algo así como en la masonería y cualquier otra sociedad secreta, que si no pagas te cortan la membresía y no puedes alcanzar los niveles más elevados, que solamente los alcanzas pagando, cuando este conocimiento lo puedes encontrar en Google por gratis. Esto sí es un scam, es una gran estafa. Por favor, mis amigos, no caigan en estas estafas, en estas religiones, en estas sectas, porque lo único que buscan es chuparte el dinero. Yo estuve metido en esas basuras porque no conocía a Dios. Hubo un tiempo en mi vida que no conocía a Dios y estuve metido en esas porquerías y solamente estaban sacando mi dinero, pero a gusto. Es una estafa, mis amigos. Dios se encuentra en tu interior. Si quieres realmente conocer a Dios, conócelo a través de tu prójimo. Ahí es donde se conoce, no meditando, ni en un bosque, ni en una cabaña. Se encuentra haciendo, actuando, se encuentra con tu prójimo. ¿Quieres conocer a Dios? Ahí está, enfrente de ti, en tu prójimo. Ve y conócelo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y a poco se necesita pagar miles de dólares para recibir ese tipo de iluminación? Si tú comienzas a tratar a tu prójimo de la manera que a ti te gustaría que te tratara, yo te aseguro que vas a empezar a ver milagros. Y empezamos como tu prójimo con tus familiares, con tu hermano, con tu mamá, con tu esposa, ¿sí? Porque es muy fácil quedar bien con el vecino, es muy fácil quedar bien con tu compañero de trabajo. No, a ver, queda bien con tu esposa, que tienes que convivir con ella todo el día, queda bien con tu hermano, queda bien con ellos, semejante hipócrita que somos. Somos candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa. ¿A poco no? Déjame tú un like si este video te pareció interesante, te pareció bueno, y si quieres seguir viendo contenido así como este, por favor, comparte este video en todas tus redes sociales.